todo su espectro, incluyendo lo que es la intensidad, las cualidades y los aspectos emocionales. Una de ellas es, por ejemplo, como ya el doctor lo mencionó, la escala de Old-Westry, que es la escala de incapacidad por dolor lumbar, ¿no? Que es un cuestionario autoaplicado que mide las limitaciones en en las actividades cotidianas. Esta escala ha sido una de las más utilizadas y recomendadas a nivel mundial, lo que es para medir la incapacidad por dolor lumbar. Pero ha habido algunos estudios donde han aplicado que esta escala a un grupo de pacientes con dolor crónico, otros tipos de dolores, por ejemplo, facial, craneal, abdominal o incluso el síndrome de dolor regional complejo, remitidos a una unidad del dolor, donde concluyen que esta escala puede ser útil en una población general con dolor en distintas localizaciones, ¿no? Y no solamente en pacientes con lumbalgia, como se muestra en la tabla 1, que hay otros procesos patológicos donde se ha aplicado la escala de incapacidad por dolor lumbar de Westry, ¿no? En dolor lumbar inespecíficos que pueden ser agudos, crónicos, en fracturas pélvicas, dolor cervical, en pacientes psiquiátricos incluso, en pacientes con fibromialgia, en pacientes con ciática. Este, Aquí se muestra lo que es el- la escala de Oswestry, que viene a ser un cuestionario donde se van a plantear 10 preguntas con 6 posibilidades de respuesta cada una, ¿no? La primera va a ser referente a lo que es la intensidad del dolor, precisando en las distintas opciones la respuesta a la toma de analgésicos. Y los otros restantes, los otros ítems, van a incluir actividades básicas de de la vida diaria, ¿no? Que pueden afectarse por el dolor, como por ejemplo cuidados personales, estar de pie, levantar peso, andar, estar sentado, dormir, inclusive incluyen lo que es la actividad sexual, la vida social e incluso viajar, ¿no? Si se marca más de una opción en cada respuesta, se tiene en cuenta la puntuación más alta y en caso de no responder algún ítem, esta se excluye del cálculo final, ¿no? Y la puntuación total, la que nos va a dar, va a ser expresada en porcentaje del 0 al 100, ¿no? Y que se va a obtener por la suma de todo el resultado de cada respuesta y multiplicar el resultado por 2. Ese valor nos va a dar un porcentaje que viene a ser lo que es el porcentaje de incapacidad. Hay que tener en cuenta que también valores altos van a describir lo que es una mayor limitación funcional, ¿no? Entre 0 a 20% es una limitación funcional mínima, de 20 a 40 es moderada, de 40 a 60 es intensa, de 60 a 80 hay una discapacidad y mayor de 80 es una limitación funcional máxima. Otro método multidimensional es el cuestionario de Woman. Bueno, este es un instrumento diseñado para medir lo que es dolor, rigidez y la función física y actividades asociadas a lo que es cadera y rodilla, ¿no? En pacientes con osteoartrosis. Viene a ser uno de los mejores cuestionarios desde el punto de vista por sus propiedades psicométricas. Este cuestionario va a consta de 3 dimensiones, ¿no? Que van a medir el dolor, la rigidez y la capacidad funcional. En el apartado A, las preguntas tratan sobre cuánto dolor siente el paciente, ya sea en las caderas o en las rodillas, como consecuencia de la artrosis, ¿no? Tiene que referir el paciente el dolor que ha sentido en los últimos 2 días. En el apartado B, las preguntas sirven para conocer cuánta rigidez, que no es dolor, ha notado el paciente en su cadera o rodilla también en los últimos 2 días, ¿no? Y rigidez lo toman como una sensación de dificultad inicial para mover con facilidad lo que son las articulaciones. Y el apartado C ya viene a ser lo que es el grado. Las preguntas sirven para conocer la capacidad funcional, es decir, la capacidad para moverse, desplazarse o cuidarse de sí mismo, ¿no? Indicando el paciente cuánta dificultad tiene también en los últimos 2 días al realizar cualquiera de estas actividades. La puntuación se va a dar por cada apartado, ¿no? En el primero es de 0 a 20 puntos, en el segundo es de 0 a 8 y en el tercer en el tercer apartado, perdón, es de 0 a 68, ¿no? Si la puntuación es muy alta, entonces indica un grado alto de osteoartrosis.
Bueno, método multidimensional tenemos el modelo de Emory, de estimación del dolor, ¿no? Este modelo va a integrar lo que son dominios biofisiológicos y psicosociales para clasificar a los sujetos con dolor, ¿no? Es más para clasificarlos según las características que presenta el paciente. Aquí se van a designar dos modelos, dos dimensiones, que es la dimensión patológica y la dimensión conducta, ¿no? La dimensión patológica va a incluir la cuantificación de métodos de exploración física y la dimensión conducta comprende un conjunto de niveles de actividad, de expresiones verbales del dolor, consumo de fármaco y medidas de psicopatología. Aquí tenemos cómo es el esquema del modelo de Emory, donde se van a clasificar en 4 clases, ¿no? La línea horizontal va a mostrar la dimensión conducta y la vertical lo que es la dimensión histopatológica. En la clase 1, ahí se van a dar puntuaciones más altas en lo que es la dimensión conducta y más bajas en la dimensión histopatológica. Y aquí se van a escribir a los pacientes como personas con pocos niveles de actividad, expresión verbal, intensa del dolor e incluso el uso incorrecto de medicamentos. En la clase 2, van a presentar puntuaciones bajas en ambas dimensiones, tanto en conducta como en histopatológico, ¿no? Y aquí estos pacientes presentan molestias del dolor dramatizadas con perfiles anatómicos pocos precisos. Bueno, sin embargo, no van a mostrar una disfunción conductual notable. Aquí el daño ya viene a ser de leve a moderado. En la clase 3, que son pacientes con puntuaciones más altas en las dos dimensiones, tanto histopatológico como conducta, aquí se caracterizan por manifestaciones claras de alteraciones físicas y comportamiento de la enfermedad muy intenso, ¿no? Aquí ya se define como el daño severo, físico o psicológico. Y en la clase 4 ya son donde van a tener mayores puntuaciones en dimensión patológica y menores en la dimensión de comportamiento, ¿no? Y aquí se van a mostrar mecanismos de afrontamiento competentes en presencia de algún cuadro patológico físico, y acá viene a ser un daño severo. Además, para caracterizar al paciente según el dolor. Otro sistema de clasificación que lo utilizan tanto en osteoartrosis de rodilla y de hombro, que son las que más la utilizan, viene a ser el sistema de clasificación de Kilgren-Lawrence, ¿no? Que aquí mide la cantidad de desgaste que ha sufrido la articulación, puede ser de la rodilla o del hombro, y que se determina a través de una imagen de la zona afectada. Aquí, por ejemplo, tenemos en la rodilla que se van a clasificar en 4 grados, ¿no? El grado 1, que es el grado dudoso, porque se caracteriza por algunos osteofitos disminuidos, pero su significancia es dudosa. En el grado 2 ya es una clasificación leve, donde los osteofitos ya se están definiendo, pero se mantiene lo que es el espacio articular normal. En el grado 3, que es moderado, ya hay presencia de los osteofitos que están definidos, hay una reducción moderada del espacio articular y una posible deformidad de los extremos óseos, ¿no? Y en el grado 4, que ya es el grado severo, ya ahí sí, aparte de los osteofitos y del espacio reducido articular, ya presenta lo que son la deformidad en los espacios óseos. Casi es la misma clasificación para lo que es la artrosis de hombro, ¿no? Igual lo clasifican en 4. El primer grado es dudoso, el segundo es leve, donde ya hay osteofitos definidos, pero con espacio articular, ¿no? Y el grado 3 moderado, con osteofitos, hay un estrechamiento en el espacio articular, y el grado 4 ya es cuando hay estrechamiento, ya están los osteofitos y ya hay deformidad del contorno óseo. Aquí hay otro método multidimensional, es el cuestionario del dolor de McGill, que más es para evaluar lo que es el dolor neuropático, ¿no? Evalúas, este cuestionario va a evaluar lo que son aspectos cuantitativos y cualitativos del dolor, como son la localización, cualidad, propiedades y la intensidad. Aquí va a mostrar tres apartados, ¿no? En el primero es donde va a describir el dolor en los últimos 7 días, si el dolor es pulsante, punzante, lacerante, caliente, pesadez, sensibilidad.
El otro apartado viene a ser donde el paciente va a medir el dolor durante los últimos 7 días, ¿no? El paciente coloca una marca sobre la línea horizontal en donde mejor describe el dolor durante sufrido en los últimos 7 días, ¿no? Que viene a ser una línea que representa el dolor con una intensidad que va aumentando desde ausencia del dolor hasta el peor dolor posible, ¿no? Y el apartado C, que es donde va a medir la intensidad actual que el paciente presenta el dolor. Otro método es el cuestionario del dolor neuropático, así es su mismo nombre como cuestionario que evalúa signos y síntomas neuropáticos, ¿no? Este va a ayudar a determinar la predominancia del dolor neuropático en un dolor mixto. Aquí van a entrar, el cuestionario tiene dos apartados, una que es la entrevista al paciente y la otra es la exploración del paciente. Consta de 10 preguntas con que si la respuesta afirmativa se le da un punto, ¿no? La primera pregunta es la entrevista al paciente si tiene algún dolor de las características que menciono, ¿no? Quemazón, sensación de frío o alguna descarga eléctrica. Si es afirmativo, se le da un punto. La segunda pregunta es si tiene en la zona donde le duele alguno de los síntomas, ¿no? Hormigueo, pinchazos, entumecimiento, escozor. En el otro apartado es la exploración ya del paciente, si se evidencia alguna exploración, ¿no? Como hipoestesia al tacto o hipoestesia al pinchazo. Y si el dolor se provoca o se intensifica cuando se produce algún roce, ¿no? Entonces se va a confirmar el diagnóstico cuando la puntuación es mayor o igual a 3 puntos sobre los 10 que tiene el cuestionario. Otro método es la escala del dolor de Lange, que también es para ver lo que es dolor neuropático. Lange por sus siglas en inglés, ¿no? Evaluación de los signos y síntomas neuropáticos, que va a constar de también dos apartados, ¿no? Uno que son el cuestionario, lo que va a mencionar el paciente, cómo expresa el dolor en la última semana, y lo otro es la valoración sensorial, ¿no? La sensibilidad del dolor que se puede examinar comparando el área dolorosa con el área no dolorosa. Aquí cada respuesta negativa se le otorga 0 puntos y si es positiva de acuerdo a la pregunta se le va asignando una puntuación, ¿no? De 5 y en algunos casos de 3. Aquí la puntuación máxima total es de 24 puntos. Si los valores mayor a 12 puntos, entonces se confirma que es un dolor neuropático. Y si son valores menor a 12 puntos, no se trata de un dolor neuropático, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que a mayor puntuación, mayor grado de incapacidad. Otro método también es la escala del Latinen, que es la que es más para seguimiento del dolor del paciente, ¿no? Es una escala fácil y sencilla de interpretar. Aquí va a evaluar 5 apartados, que es la intensidad del dolor, la frecuencia del dolor, el consumo de analgésicos, la incapacidad y las horas de sueño. Aquí, como lo mencioné, es más para hacer el seguimiento, ¿no? Se saca el puntaje total y se lo va a graficar de acuerdo a la intensidad de la puntuación general y se va colocando la fecha. Es más para seguimiento, ¿no? Seguimiento al paciente. Bueno, he estado viendo algunas revisiones comparativas. En este caso encontré una revisión comparativa de escalas y cuestionarios. Bueno, ¿no? Que se realizó aquí en esta revisión una búsqueda de escalas y cuestionarios para lo que es la valoración del dolor, realizando una comparación entre ellos y revisando la consideración del dolor como objeto de valoración y calificación, ¿no? Donde concluyen que sí consideran de utilidad las escalas y cuestionarios, todas ellas válidas y ninguna concluyendo, siendo el investigador quien debe decidir cuál utilizar en cada caso en función de su experiencia y del objetivo buscado, ¿no? Otro estudio que encontré fue la correlación entre las escalas unidimensionales utilizadas en la medición del dolor posoperatorio, ¿no? El propósito de este estudio fue medir el dolor posoperatorio de los pacientes a su llegada a la unidad de cuidados posanestésicos. Bueno, este estudio, se analizaron 192 pacientes de cirugía electiva que aceptaron participar de un estudio que fue prospectivo, descriptivo y longitudinal de manera voluntaria, ¿no? Con previo consentimiento informado.
concluyendo que el dolor es capaz de ser medido con cualquiera de las tres escalas, presentando pues existe correlación entre ellas, ¿no? Entre la escala visual análogo, la escala verbal análoga y la escala numérica análoga, ¿no? Y lo más importante siempre será escuchar y creerle al paciente, pues no es a fin de cuentas es quien rige la valoración de la intensidad del dolor. Y bueno, como conclusión es recordar que la fuente principal de información es aportada por el paciente, solo el paciente sabe lo que le duele. El objetivo de la entrevista clínica es valorar las características del dolor, así como las respuestas fisiológicas y psicológicas, ¿no? Que este provoca en el paciente. Como ya mencionamos, el dolor es subjetivo. La evaluación inicial debe completar una entrevista clínica, una buena exploración física y también una buena evaluación psicosocial. Y no olvidar que el dolor es una experiencia afectada por múltiples variables. Se ha de valorar a la persona y no solo el problema que viene a ser el dolor. Ya está. Muchas gracias. Bien, Marianela, bastante conciso y directo tu presentación. Creo que has hablado de las escalas pues, principales que se están usando. Yo creo que el tema que tenemos ahorita en la clínica es cómo hacemos la escala, ¿no? O sea, tenemos las herramientas ahí, ya las mostraste tú, pero lamentablemente no las estamos cumpliendo. Entonces, nos faltaría, creo, una área de triaje. O sea, la paciente llena la historia clínica, llega la historia clínica al personal asistencial y ya está pasando al área de triaje. Deberíamos tener un área de triaje donde se le toma Claro. la presión, la frecuencia cardíaca, en fin, hace temperatura, saturación y en función a su dolor llenar alguna de las escalas o según imágenes poder llenar alguna de ellas, ¿no? Entonces cuando ya pase a la entrevista final ya está, digamos, tamizado. Eh, un WOMAC de rodilla también es muy, que es una escala muy útil para dolor, para la evolución del paciente, pues no, porque son escalas que hablan de discapacidad y otras hablan de la intensidad del dolor, ¿no? Entonces, de repente el pronóstico de discapacidad es severo, entonces de repente tu bloqueo le dure poco, no le dure mucho, ¿no? Entonces, pero deberíamos hacerlo, ¿no? Un centro que se considere como tal debería estar manejando este tipo de escalas. No sé si hay Claro, alguna todo. pregunta en el auditorio o alguna intervención. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, soy la otra, Cielo Rivera. Bueno, agradeciendo la invitación y la ponencia muy buena, felicitando el resumen, ¿no? Bueno, en lo particular a mí me gusta bastante la escala de N4. Me sirve para hacerle un seguimiento y ver la mejoría en terapéutica, ¿no? Y con procedimientos en el paciente. Entonces sí se ve un impacto y nos permite hacer una valoración más adecuada, ¿no? El mismo paciente se da cuenta, a veces los rangos goniométricos no mejoran, pero si la percepción del dolor con un DN4 bajó de 8 a 4 a 3 es muy bueno, ¿no? Entonces me permite también indicarle la fisioterapia más adecuada, ¿no? Gracias. Una pregunta, doctora, ya que mencionó ¿el DN4 en general es para cualquier dolor neuropático o es más para dolor neuropático localizado? Que esa es la Es impresión que tengo. Es en general, doctor, inclusive más de 3 ya se puede dejar medicación, ¿no? Entonces, se hace medicación, se deja procedimientos y se puede revertir un de 4 de 8 de 9 y revertido en una semana, o sea, es un antes y un después, ¿no? Con los procedimientos y con medicación. Es muy buena, muy útil
y de verdad que no solamente para localizado, también en general, doctor. Doctora, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor, que tenga experiencia con escalas de valoración? ¿Algún cirujano? Sé que hay cirujanos aquí en la sala. Pasaremos a la siguiente sesión. Es el plasma rico en plaqueta en dolor. Con la doctora Fiorella, ¿no? Sí, sí, doctor. Fiorella ¿Puedo, Valdés. puedo Comparto compartir mi pantalla. pantalla? Te voy a dar para que compartas pantalla, ¿ya? Ya, ok, doctor. Ay, ay, ay. Inhabilitó la función, dice, de Espérate, compartir la pantalla. espera, ahorita te voy a... Que no... Ok, Fiorella Valdés, vamos a... Y... Ok, estás convertida en coanfitrión, Fiorella. A ver, ahí se visualiza, doctor. Sí, perfectamente. A ver, sí. Ya. Doctor Espinosa, buenas noches. Colegas, buenas noches. ¿Se me escucha bien el audio? Perfecto y claro. Ya. Bueno, empezamos con el tema, es plasma rico en plaquetas. Mi nombre es Fiorella Valdez Jiménez, residente en anestesiología del Hospital Regional de Andahuaylas. Bueno, esta es la literatura que he tratado de recolectar y hacer un pequeño resumen, tanto del libro de plasma rico en plaquetas, revistas brasileras, revistas españolas, actualizadas, ¿no? Y lo que nos comenta la literatura. El contenido que voy a mencionar, más que todo, es la definición, la historia de este PRP, el mecanismo de acción, cómo obtenemos este factor plaquetario del PRP, las características que tiene, el uso y recomendaciones según estudios publicados y las conclusiones. Como objetivo, he tratado de colocar tres cosas principales, que es conocer la historia y la importancia de este uso de plasma rico en plaquetas, ya que es un boom, es novedoso, así como el ozono últimamente. También conocer su mecanismo de acción de este PRP y conocer el uso en terapia del dolor. Bueno, como definición del PRP, tenemos que es un preparado autólogo porque es de uno mismo, no es tóxico, no alergénico, obtenido por una centrifugación de la sangre del mismo paciente. Ahora, la concentración de plaquetas menciona que tiene que ser por encima de la línea base después de una centrifugación. Nosotros sabemos que las plaquetas en el recuento normal de sangre es de 150.000 a 350.000 por microlitro, ¿no? Es lo normal. Ahora, he encontrado dos literaturas donde mencionan que para que sea fidedigno este plasma rico en plaquetas, tiene que ser por encima de 350.000. Y otra literatura brasilera menciona que para que sea considerado un PRP efectivo, tiene que ser de 1 millón de plaquetas. Entonces, ahí hay como que controversia en la literatura. Esa es la de 2022 comparada con la de 2023. Ahora, en el tema de su función, menciona que está directamente ligada a la liberación de los factores de crecimiento de las propias plaquetas. Ahorita vamos a hablar, dentro de ellas son 6 factores de crecimiento los más importantes, que lo voy a detallar más adelante. Acá, bueno, más que todo he querido hacer una pequeña reseña histórica. En 1948, Rita Levy fue los que descubren el primer factor de crecimiento, que es a nivel nervioso. Ya en el 52, Stanley es el que descubre el segundo factor de crecimiento, que es el epidérmicos, el EGF. En el 1986, Marcel, que es el que descubre el gel de PRP para injertos óseos, y bueno, que se empieza a utilizar desde esa fecha.
Ya a finales de los 80 también se utiliza como adhesiones en la parte fíbrica para cirugías maxilofaciales, ¿no? En la parte odontológica. Y ya en el 96 se usan para reparaciones meniscales. Sí, tanto en 1948 y 52 ganan un premio Nobel, ¿no? Por reconocer este factor de crecimiento a través de un estudio. Esto es lo que ya mencioné en el 96, 97 y el 2003, que es ya el aparato locomotor, que es lo que se ha utilizado, y maxilofacial en el 97. Ahora, eso es más que todo para hacer un pequeño eh, resumen. El PRP tanto se usa en afecciones agudas y crónicas de la columna vertebral, procesos de artrosis, algunas también utilizan en lesiones producidas por prácticas deportivas, como ven también a nivel ontológico, que es también utilizado para regeneración celular, y a nivel de estética, ¿no? Pero vamos a hablar solo de esas tres partes, que es lo que nos interesa en lo que es terapia del dolor. ¿En quién está indicado este PRP? En pacientes con artrosis, lesiones condrales, ¿no? Para una mejora clínica, porque va a disminuir el dolor y porque va a regenerar el cartílago. También en pseudoartrosis, artrodesis, que favorecen la formación del hueso y es más rápido, a diferencia de otros tratamientos. Neurolisis periférica también se utilizan injertos nerviosos y mayor potencial de recuperación y es mucho más rápido. En tendinopatías también mejora la clínica y la parte funcional y también es un potente antiinflamatorio, a diferencia incluso de que los corticoides, que hicieron una comparación que su eficacia es mayor en PRP, en tendinopatías, a diferencia que corticoides, que hay un estudio. También en cierre de heridas, vamos a ver un cuadrito más adelante. En heridas infectadas también mayor potencial de curación, en lesiones musculares a corto tiempo de recuperación y enriquecimiento de ligamentoplastia, también injertos, ¿no? Menor dolor e inflamación post cirugía. Acá en plaquetas, se lo saqué de un libro, y también la fisiología de plaquetas, menciona que el concentrado normal de la sangre es 93% de células rojas, 6% de plaquetas, 1% de células blancas. Su vida media de plaquetas es de 7 a 10 días. Tiene más de 30 proteínas bioactivas y estas proteínas son liberadas tras una activación de las plaquetas. Su secreción empieza a los 10 minutos y el 25% se libera a 1 hora, estos factores de crecimiento. De estos, 3G le he puesto porque menciona que contiene los gránulos lisosomales, contiene los gránulos densos y gránulos alfas. Este último, grano alfa, es el más importante porque tiene mayores factores de crecimiento. Los densos también están dentro de la literatura, uno de los más importantes, pero entre los densos y los gránulos alfa, los más importantes son los gránulos alfa. Ahora, dentro del factor de crecimiento, menciona que son proteínas que se encuentran en esa sangre, como mencioné, llamado también factor trófico, pueden modificar la síntesis y secreción de otro factor de crecimiento diferenciado, o sea, entre ellos se modifica, estimula la metasis fibroblastos, células musculares lisas y hepatopoyéticas también, una vez que se produce la granulación de esas plaquetas, ¿no? Ahora, dentro de los factores de crecimiento, como mencioné al inicio, estos son los más principales. Tenemos el factor derivado de plaquetas, que causa un crecimiento celular, neovascularización y reparación de los vasos sanguíneos y produce colágeno. El VEGF, que también es un factor de crecimiento vascular endotelial, que es parecido, que también causa crecimiento y generación endoteliales y vasculares. El factor de crecimiento transformante beta. En a diferencia de los mencionados, promueve la curación de heridas y mayor síntesis de colágeno. Y el factor de epitelio promueve crecimiento de células epiteliales, también curación de heridas. El factor de crecimiento fibroblasto produce una reparación tisular y crecimiento celular, ¿no? También produce colágeno y es el único que produce el ácido hialurónico, el FEF. Estas que siguen son el factor de crecimiento similar a la insulina 1, que estimula la formación ósea. El otro que sigue es el factor de crecimiento de tejido conectivo, que regenera el cartílago, como su nombre también lo dice, o aneresia plaquetaria. El otro es el factor de crecimiento de queratinocitos, estimula el crecimiento y la migración y adhesión de supervivencia de las células endoteliales. Y la interleucina 8, que es el mediador proinflamatorio también, ¿no? Y recluta las células inflamatorias. Y por último tenemos el factor plaquetario 4, que promueve la entrada inicial de los neutrófilos a las heridas, en este caso que es para curación de heridas.
Ya, acá tenemos el mecanismo de acción, más que todo habla de las membranas celulares que están constituidas, como ven, en estas dos capas. Son dos capas lipídicas. Ahora, en estas membranas se encuentran las proteínas, en la que van a estar de un receptor para que se active lo que es factor de crecimiento. Ahora, más adelante voy a explicar a detalle. Este es lo mismo, que estos factores están en la parte exterior de las células y que van a estar de un receptor, ¿no? Para que sean adheridos a la membrana y las células estimulen la producción del efecto que deseamos. Acá tenemos un mecanismo de acción en la cual he sacado de la revista brasilera. Menciona que, por ejemplo, en la parte superior, que las plaquetas se activan por una acción de la trombina endógena y el colágeno intraarticular. Bueno, una vez que llegan a esta matriz extracelular, lo que va a hacer es aumentar la proteína bioactiva y el factor de crecimiento. Esto aumenta, como ven, el fibrinógeno, no sé si se ve la flecha, el fibrinógeno y el colágeno van a hacer que aumente el ligando entre las células de las matrices. Estas, a su vez, van a hacer que la matriz sea más resistente a la reacción enzimática y aumenta la generación de la matriz celular. Ahora, en la parte derecha, que es ya en pacientes con osteoartritis, que generalmente se aplica el PRP en pacientes con rodilla, ¿no? Con osteoartritis, menciona que lo que degrada, lo que empeora, se puede decir, es esto, que es los metaloproteínas. Ahora, estas se estimulan por el factor de crecimiento humoral alfa y la interleucina 1. ¿Qué es lo que va a hacer? Es que degradan el colágeno. Entonces, no queremos esto. Entonces, acá en la parte inferior, donde está la flechita, tenemos el plasma rico en plaquetas, que es lo que va a hacer, por así decirlo. Este receptor soluble del factor necrosis tumoral alfa se une al receptor del factor necrosis tumoral del condrocito, y lo que va a conllevar o que va a realizar es que no se traduzca a nivel del núcleo del condrocito esta producción de las metaloproteinasas, ¿no? Ahora también a través de los antagonistas de los receptores de la interleucina 1 inhibe la producción de metaloproteinasas. Como ven acá, el factor necrosis tumoral alfa unido al receptor inhibe el condrocito y no se produce estas metaloproteínas. O si es que se produce, va a ser mínimo, como ven acá, 2, ¿no? Va a disminuir. Ahora, a nivel del sinoviocito, ¿dónde está? Acá. Menciona acá que el sinoviocito, bueno, acá se encuentran los factores de crecimiento, el factor de plaquetas, transformante beta, que lo que van a hacer es aumentar la producción de ácido hialurónico. Y ya en el osteoblasto, que es a este nivel, tanto los factores de crecimiento, que son derivados de plaquetas, el mismo transformante beta y el epitelio va a aumentar la producción de osteoblastos, aumentan el depósito de colágeno, va a disminuir la formación de estos clastos y aumentar la formación ósea y la regeneración ósea. Entonces, por lo tanto, trato de decir que en este mecanismo de acción, este plasma rico en plaquetas ayuda bastante en lo que es la disminución de las metaloproteínas, que es lo que nos interesa, para que aumente la regeneración de la matriz celular al inhibir ¿no? Acá tenemos, como les mencioné anteriormente, sobre la curación de las heridas, tenemos en el cuadro superior que es sin PRP y con RP. Nosotros sabemos que hay fases, ¿no? Que primero la hemostasia, la inflamación, regeneración tisular y remodelación tisular. Ahora, si usamos el PRP en curación de heridas, acá tenemos la fibrina, que son agregantes plaquetarios, activa el factor de crecimiento, se va a dar una mitosis, una síntesis de matriz celular y hay una diferenciación celular. Entonces va a cortar el tiempo de esta curación de las heridas. Incluso el proceso normal, como ven en la curación normal de una herida, va a demorar, por ejemplo, de 7 a 10 días. En caso de plasma rico plaquetas, lo puede ser en 5 hasta 6 días. Acá tenemos en el libro de PRP, menciona que hay 4 clasificaciones. No he encontrado en todas las literaturas que mencionan esas clasificaciones, pero dentro de su arquitectura menciona que el PRP puede ser o sin leucocitos y sin fibrina, con leucocitos y sin fibrina, sin leucocitos y con alta concentración de fibrina, y con leucocitos y alta concentración de fibrina. De estos, el más importante es el tercero, este. ¿Por qué? Porque contiene mayor cantidad de factor de crecimiento, sobre todo los ricos, que voy a mencionar a qué me refiero a los ricos en un dibujo más adelante, en este. A ver, acá tenemos la obtención de PRP.
¿De qué depende? La concentración basal del paciente, es decir, cada paciente somos distintos, no comemos el mismo alimento, entonces va a depender del paciente, ¿no? El tipo de dieta que lleva. Por ejemplo, una persona que consume bastante comida chatarra con alguien vegetariano. Entonces, en una paciente que tiene comida chatarra, la cantidad de plaquetas va a ser mínima, a diferencia del otro paciente. Ahora, tenemos, por ejemplo, la extracción de sangre, que va a depender también del grosor y la longitud de la aguja, si es corta, si es ancha, si es calibre 22 o es mayor. Se utiliza anticoagulante, el EDTA ya no se utiliza porque dice que produce un daño en la membrana plaquetaria y actualmente utilizan el citrato sódico. La temperatura ambiente que menciona es que sea entre 21 y 24 grados Celsius. Puede haber sistemas abiertos o cerrados, puede ser activado o no activado, va a depender del tiempo de centrifugación. Algunos mencionan en la literatura que el tiempo, Está sucia, pues. ¿Y dónde está tu colcha? el tiempo de centrifugado, creo que está activado el audio para leer. El tiempo de centrifugado en la primera opción tiene que ser 2 veces, la primera 15 minutos y la otra 10 minutos. Otra literatura menciona 15 y 8 y otras de 15 y 10. Y también depende de la velocidad. Ahora, al lado derecho ven un tubito con la tapita amarilla. La literatura de 2023 se ha modificado porque menciona que esa es la mejor, a diferencia del tubo celeste, porque este contiene un gel separador del factor de crecimiento. Entonces, por ende, es un poquito más costoso, pero es uno de los mejores tubos. Y también tiene mayor soporte estructural, ¿no? A ver. Ya, acá tenemos cómo se hace la obtención. Primero, el paciente tiene que estar con 6 horas de ayunas antes de esta extracción de sangre. Su vida media de las plaquetas menciona que tiene que ser 2 horas. Hay casos que no existen los protocolos y los tienen los tubitos durante mayor tiempo, 2 horas, y no nos va a servir, ¿no? Ahora, la literatura también incluso menciona que las ligas tienen que estar por lo menos máximo 2 minutos. Si es que nosotros ligamos al pacientito mayor de 2 minutos, ya no nos va a servir porque hay una ruptura de las plaquetas. Entonces, ahí menciona ya de tiempos. El segundo paso ya extraemos a través de una jeringa o un tapón con chupón de frente hacia el tubito. Luego vamos a colocar en los tubos, vamos a llevar, bueno, en este caso el tubito de tapa amarilla, que es lo ideal. Vamos a llevar la centrifugación, que se hacen en dos modos, una centrifugación única o una centrifugación doble. No hay protocolos que digan que se haga única o doble, pero en la última literatura menciona que para que sea efectivo un factor de crecimiento de PRP tiene que ser doble, o sea, 2 veces la centrifugación. Y como les digo, la literatura menciona de 15 minutos la primera y 10, 15 y 8 o 15 y 10. Entonces es muy cambiante. Luego en la parte derecha, como ven, tenemos el tubo en la cual nos va a diferenciar el plasma pobre, que es la parte superior, plasma medio en plaquetas y plasma rico en plaquetas, que es la que nos interesa. Y el 6 ya se procede a la aplicación. Acá tenemos, como mencioné, disculpe, no existe un protocolo para la obtención de esos factores de plaquetas. Por ejemplo, en algunas clínicas o hospitales mencionan, ¿no? De que, por ejemplo, para obtener el factor de plaquetas tiene que estar en ayunas, otros no lo mencionan, el tiempo, si es que es una centrifugación o dos. Entonces, cada clínica tiene sus propios protocolos, pero no hay un estándar, no existe. Acá tenemos el mismo tubo, que es la sangre salida del paciente, la centrifugación y la obtención de plasma, y en la parte derecha, lo que nos interesa, como les mencioné, el pobre, el mediano y el rico. El rico y el mediano es lo que vamos a utilizar. ¿Qué características tiene? Este PRP está compuesto por un pequeño volumen de plasma que con fibrinógeno, plaquetas y leucocitos. Menciona que también las plaquetas inicialmente se encuentran inactivadas y tenemos que activarlo. Ahora, la concentración de plaquetas de PRP es de 3 a 7 veces mayor en la sangre y la de leucocitos 2 a 4 veces. Esta plaqueta se activa tras la interacción con exceso de calcio, que además precipita la coagulación, y el resultado final de la formación es una sustancia gelatinosa pegajosa, ¿no? O G plaquetaria que le decimos. Ahora, este factor de crecimiento menciona que deben estar presentes en concentraciones suficientes para estimular los mecanismos. Como menciono, o sea, va a depender de
del paciente, cada paciente es indistinto, de la dieta, de qué cantidad vamos a sacar. Algunos mencionan que tenemos que sacar 20 a 25 ml de sangre y una vez centrifugado vamos a ver qué cantidad nos va a obtener de plasma rico en plaquetas. Ahora, si es que en el caso tenemos poca cantidad de rico en plaquetas, nos puede ayudar el de mediano en plaquetas, pero no el pobre. Ahora, ¿qué efectos adversos tiene? Solo encontré dos. Entre ellas está el dolor leve, el que causa incomodidad en el lugar de la inyección, después de una inyección de PRP, otros no sienten nada, o una leve inflamación. ¿Qué contraindicaciones encontramos? Acá, bueno, la literatura tiene controversias porque algunos dicen sí, otros dicen no. Lo que sí, la gran mayoría dice evitar su uso en pacientes con procesos cancerosos o exposición a carcinógenos. Trastornos de coagulación, también algunos mencionan sí, otros no. Y enfermedades que necesiten tratamiento con anticoagulantes, ¿no? Como heparina o warfarina. Acá tenemos lo que es infiltración de PRP en rodilla, menciona que es como un tratamiento biológico para que produzca la regeneración y reparación del cartílago, estimula los condrocitos, activa la represión arterial y también interfiere en esta fisiopatología, como mencioné en líneas arriba, ¿no? Ahora, la cantidad, concentración y la frecuencia va a depender de cada paciente es indistinto, no todos tenemos la misma sintomatología, ¿no? Y va a depender del EVA, como mencionó la doctora anteriormente. Ahora, algunos mencionan que tiene que ser 3 infiltraciones en intervalos de 1 a 3 semanas o una vez al año. Se inyecta 5 ml. Otra literatura menciona que es de 2 hasta 3 ml y es de 4 a 6 concentraciones de plasma. Acá tenemos lo que es la infiltración del PRP. Bueno, en este caso lo que he encontrado que eh, el primer caso que se hizo la aplicación de la rodilla fue en el 2003 a un pacientito, Sánchez y Col, es lo que mencionaron, un paciente con jugador de fútbol de 12 años, le infiltraron el cartílago de la rodilla y tuvo muy buenos resultados, prácticamente excelentes resultados, a diferencia de los corticoides, ¿no? Buscó una mejor recuperación funcional completa. Ahora lo que tenemos que ver acá en la rodilla, menciona que son fuentes extraarticulares de dolor que influyen en la articulación tibioperoneal, proximal y uniones en los ligamentos colaterales. Ahora acá en este dibujo de la derecha encontré en una literatura también de este libro de PRP que menciona la vista anterior y la superior, ¿no? El tracto, tenemos que chequear la parte del tracto iliotibial, los ligamentos colaterales, el colateral medial, el tendón musculofacial y el tendón muscular también, ¿no? Y la parte en la vista superior, el bíceps femoral, el tendón popliteo, los meniscos mediales, el sartorio, el tendón fracil y los ligamentos colaterales. Y vamos a ver dónde exactamente el paciente va a tener dolor. En el dibujo de la izquierda menciona, por ejemplo, que al palpar la rótula y colocamos 2 a 3 dedos o 2 a 3 centímetros laterales, donde ven colinas azules, es donde vamos a aplicar el PRP o en la parte inferior, pero va a depender de dónde se produzca el dolor en el pacientito. Acá, bueno, otra literatura menciona que incluso, ¿no? Para inyectar PRP en la bolsa suprapatelar, ¿no? Que se encuentra entre las almohadillas de grasa perforal y la prepatelar. Algunos lo hacen a nivel anatómico, otros ecoguiados. En este caso, vamos a ver la parte del tendón patelar, el condilio, la meseta tibial. Ven en la parte inferior que, bueno, el médico acá ha trazado con un pequeño dibujo y un triángulo. En ese triángulo pequeño es donde va a trazar la aguja. El acceso en la parte medial o puede ser lateral hacia la rodilla. El bisel ahí normalmente menciona la literatura que lo coloca en 45 grados, bueno, su ángulo, y se va a redirigir hasta el surco condilio para introducir toda la jeringa hasta redirigir el surco intercondilio, como mencioné, ¿no? En la parte derecha ya está la jeringa con el PRP. Y acá también tenemos otro dibujo donde menciona que puede ser el lateral interno de la rodilla derecha en este caso. Ven la coloración bien amarillita, que es el gel plaquetario que le decimos, porque es el rico en plaquetas. La parte del pobre, por ejemplo, su color es un poco más clarita. Y acá tenemos que también no solamente se posee en rodillas, sino también a nivel de tendón rotiliano. En la parte de ecografía acá se ve bien pequeñito, que es el tendón rotiliano que se inyecta directo, ¿no?
Y estudios publicados, acá lo que he encontrado, por ejemplo, que habla de la aplicación como activador biológico en cartílago. De toda esta bibliografía menciona, todos han sido positivos. En 10 meses, en 24 meses, todos han retornado a su práctica deportiva, el paciente ha disminuido su dolor, a diferencia de otros resultados comparado incluso con artroscopía, ha tenido mejores resultados el PRP. Y este también es el mismo estudio en la cual comparan el PRP con el ácido hialurónico. Nosotros sabemos que el ácido hialurónico es muy bueno, ¿no? Y es, también es un boom y se coloca bastante a nivel articular, ¿no? Para artrosis. Pero en esta bibliografía he encontrado en varios estudios, tanto el PRP como el ácido hialurónico, el PRP ha tenido más eficacia que el hialurónico. Bueno, acá menciona que es mejor control del dolor, la clínica también ha mejorado, en la parte regeneración de celular, eso es lo que hace, ¿no? El PRP. Pero hay otras literaturas donde mencionan que se usa el PRP más el ácido hialurónico, que también ha sido muy beneficioso. Acá en este estudio habla del uso de plasma rico en plaquetas en el tratamiento del lobo musculoesquelético, en la cual cogieron 18 estudios, todos de nivel 1. eh, Colocaron a dos grupos, uno del 811, que es utilizaron este plasma rico en plaquetas a nivel intraarticular. Su edad media fueron 57 años. Y el otro grupo fue de 797 personas, casi parecía la misma cantidad de plasma. Se utilizaron ácido hialurónico. Su edad media fue de 59 años y de los dos estudios, el que más eficaz ha tenido es el de plasma rico en plaquetas con un 44.7%, a diferencia del ácido hialurónico con un 12.6% en estos pacientitos con osteoartritis de rodilla sintomática, ¿no? Ahora, lo que menciona este libro, que en los últimos años el PRP se ha convertido en un método de tratamiento viable para el manejo de esa artrosis de rodilla, porque contiene este factor de crecimiento, estimula la angiogénesis local, regula la inflamación, inhibe las enzimas catabólicas y las citocinas, recluta incluso células madres locales del mismo paciente. Hay poca literatura, perdón, de que habla que recluta células madres locales. En esta es la única literatura que he encontrado y sí me llamó la atención, que recluta células madres locales. Y bueno, todos hablan que a nivel fibroblastos en el sitios dañados también induce las células sanas cercanas a sintetizar mayor cantidad de factor de crecimiento. Y bueno, como conclusión menciona que muchas revisiones sistemáticas y metanálisis han encontrado resultados positivos, ¿no? Para este alivio del PRP. Y este mismo estudio han hecho otra comparación ya no con el ácido hialurónico, sino con la terapia de ondas de choque extracorpórea, que es el ESWT. En conclusión, lo que menciona que al inicio, sí, la terapia de ondas fue mejor que el PRP, pero es muy poca la diferencia, 56,1 diferencia 53.3. Pero a los 6 meses y a los 12 meses es bastante minimal la diferencia, ¿no? Porque a los 6 meses, como ven la crucecita roja, que le he puesto que es un 86.7% de eficacia y a los 12 meses un 91.3%. Entonces, eso es en el caso de pacientitos con tendinopatía rotuliana, como rodilla del saltador que lo menciona, ¿no? Mencionan como conclusión que el PRP juega un papel potencial en este tratamiento de tendinopatía rotuliana, causa una disminución significativa del dolor, mejora también la función de la rodilla y la calidad de vida durante 12 meses. Y como conclusión tenemos que el gel plaquetario, que es lo que estamos hablando del factor de crecimiento, contiene leucocitos diferenciados y no activados con diversas funciones como la protección inmune frente a bacterias. Todos, la mayoría hablan de regeneración celular, pero en esta última bibliografía encontrar como protección inmune frente a bacterias. En segundo lugar, encontrar como el tratamiento del PRP retrasa la degeneración articular, reduce la inflamación y mejora la función y movilidad en pacientes con dolor musculoesquelético. Hay que ver el tema de relación costo-beneficio, ¿no? Quienes sí les puede favorecer y quienes no, pero cada paciente es indistinto, como les había mencionado. Ahora, el PRP induce la mitogénesis, angiogénesis y producción de proteínas de la matriz celular, causa un efecto miotáctico y activador de células inflamatorias. Otro punto que he colocado es que facilita la formación de colágeno tipo 1 y estimula la producción de fibronectina y ácido hialurónico. El otro es, existen limitaciones, eso sí, en la mayoría de estudios se encuentra que existen limitaciones en los estudios publicados actualmente. Ahora, estas limitaciones
¿Qué es lo que incluye? Los métodos de preparación, como les mencioné, no existe un protocolo exacto, como por eso es que hay problemas, hay limitaciones en esos estudios. ¿Por qué? Por el tipo de activadores, el tipo de patología a tratar, los métodos y qué tiempo se administra. Si se administra inmediato, va a ser mucho más efectivo a que lo tenga más tiempo. Y también la sesión de PRP con otros tratamientos. Eso es todo, doctor. Fiorella, muchas gracias. Muy bonita, bonita tu presentación. Eh, Gracias. Pareciera que fueras speaker ya de plasma rico en Ah, plaquetas, me encanta hablar de rico de pero, plaquetas. pero realmente es extraordinario las cosas que se podría hacer o pueden hacer plasma rico en plaquetas, ¿no? Yo creo que aquí en el auditorio hay muchos colegas que incluso probablemente usen más plasma rico en plaquetas que el mismo ozono y que las células madre o que los exosomas, ¿no? Eh, Sí. no sé si alguien quiere intervenir, dar algún aporte o alguna pregunta, por favor. Sí, buenas noches. Habla la doctora Arias. Muy Juanita, bueno, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Quisiera felicitar, muy buena exposición. Quería preguntarle algo, porque ¿hay algún estudio o ha visto estudios que puedan comparar el plasma rico en plaquetas con la proloterapia en osteoartritis de rodilla? Porque bien claro está los beneficios o las ventajas del plasma rico en plaquetas en lesiones como, por ejemplo, tendinopatías rotulianas o en las tendinosis del manguito rotador o otras lesiones, ¿no? Y se aplica incluso, tiene muchos beneficios en lesiones deportivas, no necesariamente crónicas. Pero si bien tenemos que evaluar también el costo, ¿no? El plasma rico en plaquetas definitivamente es un procedimiento más costoso que la proloterapia y al final vamos a llegar más o menos al mismo objetivo, pero yo quisiera saber si ahora último, porque antes yo he leído algunos trabajos de investigación que decían que en realidad Reeves, que es el que más ha hecho proloterapia, mostraba de que no había tanta diferencia entre plasma rico en plaquetas y osteoartritis perdón, y proloterapia en osteoartritis de rodilla. No sé si eso ha cambiado, si usted tiene alguna literatura más actualizada que pueda decir de que definitivamente hay un beneficio significativo de plasma rico en plaquetas en relación a prolo. Hablo de osteoartritis de rodilla, ojo, no de lesiones intralesionales, no de lesiones, por ejemplo, tendinosas, donde se pone incluso intralesional, ¿no? Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. De los estudios que he encontrado, solamente habla de plasma rico en plaquetas en comparación con versus menciona el ácido hialurónico o incluso el hecho de usar el ácido hialurónico con plasma rico en plaquetas, pero el tema de proloterapia no lo menciona, versus el PRP, cuál es más efectivo una que la otra. No existe, o sea, no he encontrado unos estudios actualmente que mencionan cuál es más efectivo. Gracias. Pero sí, habría que considerar eso, ¿no? Porque si bien Sí, estamos viendo claramente todos los beneficios del plasma rico en plaquetas, de los factores de crecimiento, tal vez como si hiciéramos, lamentablemente tú misma lo has dicho, no tenemos un protocolo estandarizado como para poder sí. aplicar, pero quién sabe, podemos, si tenemos pacientes con osteoartritis de rodilla o de otras articulaciones de cadera, podemos empezar con proloterapia, que es un procedimiento que requiere, digamos, de menos, no de menos cuidado en realidad, porque una de las complicaciones del plasma rico en plaquetas son las infecciones si no procesamos bien el plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Si no se hace en condiciones totalmente adecuadas, podría haber una infección muy diferente a la proloterapia en la que usamos la dextrosa al 15%. Entonces, tal vez podríamos ver la forma de nosotros que utilizamos estos procedimientos, hacer como un protocolo, de tal modo que digamos, tenemos un paciente con osteoartritis de rodilla, nuestra primera elección no sería el plasma rico en plaquetas, sino sería tal vez la proloterapia, ¿no?
porque si bien Reeves ha estudiado bastante y ha hecho bastantes trabajos de investigación sobre la terapia de inyección regenerativa, y él nos dice de que según su experiencia no hay tanta diferencia, sobre todo en estos problemas articulares mismos, ¿no? No estamos hablando de lesiones intratendinosas, sino de las osteoartritis. Podríamos tener esta opción, que es mucho más barata, ¿no? La destroza la destroza al 33% nos cuesta una miseria, y que podría ser más accesible a la gran mayoría de población, y dejar el plasma rico en plaquetas para aquellas lesiones, por ejemplo, las lesiones o las lesiones tendinosas, las lesiones intrasustancias, o este tipo de patologías, ¿no? Sí, sí, sería muy, muy interesante, doctorita, pero ahí tendría que evaluar el tema, como dice, ¿no? El costo-beneficio, porque en mi opinión personal, tanto el PRP como la aplodoterapia, sabemos que son terapias de inicio regenerativa, ¿no? Que es generalmente para dolor crónico, puede ser ligamentos, tendones, articulaciones, no solo articulaciones. Pero la literatura de la 2023 del PRP menciona que, por ejemplo, el hecho de ser de su propio organismo, obviamente extraer la sangre, el factor de crecimiento que produce mayor regeneración celular, incluso habla de las células madre, activan las células madre. Eso a mí al menos me llamó la atención. Ahora no sé qué tanta diferencia sería con la fluoroterapia por el tema de las células madre que lo activa y regenera a nivel a nivel del organismo, ¿no? De personal. Entonces sería bonito, como usted dice, hacer un estudio. No existe protocolos, es cierto, pero sería interesante que se haga un estudio, ¿no? Una comparación y ver el tema de costo-beneficio. Y muy cierto lo que dicen ambas doctoras, ¿no? Bueno, yo soy una voz un poco aquí, eh, que digamos que no toma partido porque no hace ninguno de los dos. O sea, yo plasma rico en plaquetas realmente no hago mucho. Yo más que todo es el ozono, o sea, tú me pones las tres cosas, RP, ozono y proloterapia, yo te voy a hacer ozono. O sea, cada uno hace lo que sabe hacer. Nosotros generalmente empezamos con ozono, o sea, hacemos un bloqueo de nervios geniculados o de nervios de supraescapular o circunflejo en hombro. En tobillo habría que hacer algunos bloqueos regionales. Y en cadera el PEMBLOG o la impresión misma de cadera como biodiagnóstico, y inmediatamente empezamos con el. Cuando vemos que aleatoriamente hemos tomado que como que a la sexta sesión no pasa nada con el ozono, o sea, no, el dolor vuelve a pesar del ozono, entonces hiciste un más, ya considerar el plasma rico en plaquetas o la proloterapia, ¿no? O el mismo ácido hialurónico. Hay una médica que trabaja con nosotros que también es full proloterapia. Tiene sus razones que da y son muy valederas. Ella no tiene ninguna confianza de que el PRP que tú hayas preparado in situ en ese momento tenga la concentración de 3 veces la basal, por lo menos, ¿no? Nosotros en algunos pacientes eh, eh, hemos extraído una cierta cantidad del PRP que íbamos a usar y lo mandamos a un laboratorio cercano a dosar plaquetas. Nos dábamos con la triste sorpresa de que tenía menos plaquetas que las basales. Entonces, ¿qué cosa estamos uniendo, ¿no? Entonces ella decía, no, a mí no, tu plaqueta no me convence, o no me dan, prefiero mi proloterapia, y es válido, ¿no? Porque lo prefiere porque le va bien con eso, ¿no? Es simple y llanamente creo un poquito esas cosas, ¿no? Quizás alguien que sepa usar las tres cosas. Ahorita le doy la palabra al doctor Alberto, la pidió primero antes el doctor Cantante. Le voy a dar para que puedan participar.
Y yo cierro mi bocota y vamos a ver qué dice el doctor Dan. Doctora, buenas noches. Un saludo afectuoso de la ciudad de Piura. Bien, más que una pregunta, doctor, un aporte. Yo estuve recientemente en un curso de EasyCat en las que hablaban de proloterapia y hablaban de plasma rico en plaquetas. Eh, Ellos usan bastante la procaína, ¿no? Que es un anestésico local, ¿no? La usan como proloterapia. Entonces, en el curso, más o menos nos indicaron que había buena evidencia, ¿no? Tengo incluso la biografía, sería buscarla y enviarla al grupo, ¿no? Buena evidencia en la combinación de plasma rico en plaquetas más procaína, lo cual mejora bastante el dolor post inyección de plasma rico en plaquetas y aumenta la capacidad regenerativa de esto, ¿no? Uno. Y dos, otro aporte que quería dar por ahí era la activación del plasma rico en plaquetas con ozono. También he leído que es muy beneficioso porque aparte que activa el plasma rico en plaquetas, pues como el ozono es bactericida, y el plasma rico en plaquetas. Lo que sí, No se te escucha bien, Dante. ya, ahí, doctor, Mejor ahí. ya. Estábamos, bueno, no sé si me escucharon algo, estaba hablando del plasma rico en plaquetas, utilizado con procaína, que ambos regeneran. La procaína tiene un poder regenerativo también, está usado mucho ahora en terapia regenerativa, y colocarlo los dos, ¿no? Proporciona una mayor capacidad regenerativa y también proporciona que disminuye el dolor post la aplicación de plasma rico en plaquetas, particularmente desde que asistí al curso y estuve en la charla y las prácticas, lo vengo usando y ha mejorado bastante el dolor post inyección de plasma rico en plaquetas y también la regeneración. Lo que sí nos recomendaban pues era, y otro de lo que estaba hablando era del uso de ozono para poder activar las plaquetas, lo cual pues nos daba bastante seguridad porque el ozono es bactericida y nos garantizaría de repente tener menos complicaciones infecciosas por la aplicación de plasma rico en plaquetas. Y lo que extraí también de este curso es que cuando se coloca exosomas, sí no debe colocarse ozono porque pues bajaría la capacidad regenerativa de los exosomas. Dante, muchas gracias. Sí, eso lo último que has dicho también nos lo han recalcado, ¿no? El peligro que tenemos de mezclar exosomas con ozono. Hay que tener muy atentos ahí, atentos a la jugada, como decían los relatores del fútbol. Ah, doctor Alberto, ¿quería usted participar? Sí, buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? No sé si me escuchan. Perfecto y claro. Muy bien, buenas noches a todos y gracias, doctor Espinosa, por darnos la oportunidad acá de conversar en estos temas. Quería referirme a varios elementos. El primer elemento, ahí la doctora nos muestra algunos estudios comparativos entre el plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico. Excelente, varios estudios relacionados con las terapias del dolor. O sea, si lo que comparamos es el efecto del alivio del dolor, excelente, porque por vías diferentes, pero se logra alivio en la mayoría de los pacientes. Es también resultados que tenemos la mayoría de los que practicamos estas técnicas. No así cuando nos referimos al poder de regeneración celular que se obtiene con el plasma y la comparación, por supuesto, con el ácido hialurónico. El plasma rico en plaquetas, cuando nosotros logramos hacer un plasma, como ustedes decían, un plasma de excelencia, pues logramos resultados de regeneración celular con mucha eficiencia.
¿Por qué? Porque si logramos las concentraciones de plaquetas que de verdad se deben lograr, entonces logramos que haya más concentraciones de los factores de crecimiento que participan ahí, por tanto el proceso de regeneración es más eficiente. En el caso del ácido hialurónico, el poder o la participación en el proceso de regeneración celular es indirecto, por decirlo de alguna manera, porque el ácido hialurónico participa más en el entramado de la matriz extracelular y, por supuesto, existen señales moleculares que participan de alguna manera, se relacionan con el proceso de regeneración celular, pero no es un proceso directo como lo hacen los factores de crecimiento que participan o que están presentes en las plaquetas. O sea, me gusta, digamos, dejar claro estos elementos, porque no debemos, si lo que vamos a evaluar en una investigación es la solución del dolor, excelente, porque puede incluso haber similitud, puede haber algunos elementos que resuelven ese problema. Uno, porque mejora el entramado, porque mejora la estructura en la articulación, como el ácido hialurónico, y el plasma rico en plaquetas, porque logra regenerar y de esta manera también alivia el dolor. Eso es un elemento de los que quería conversar. El otro elemento, que hay uno de los participantes que pregunta por las revoluciones a las que se debe centrifugar para lograr el plasma. Miren, existen fórmulas que son fórmulas que no son nuevas, por decirlo de alguna manera, para calcular las gravedades en las cuales se debe trabajar o las gravedades que deben tener una centrífuga para lograr separar los diferentes elementos de la sangre. Entre estos elementos, las plaquetas. Lo que pasa con mucha frecuencia es que no conocemos esta fórmula y a veces trabajamos con revoluciones por tiempo y eso no siempre nos da un buen resultado y por eso es que no tenemos las concentraciones de plaquetas que esperamos en el plasma rico. Se dice teóricamente que debe haber alrededor de 5 veces más que la cantidad de plaquetas que tenemos en el plasma basal. Pero si nosotros o damos más tiempo a una centrífuga o damos más revoluciones o menos revoluciones, si entonces la plaqueta no queda en el sobrenadante, tampoco vamos a tener las concentraciones de plaquetas. Por eso es que a veces pasa eso que usted decía, doctor, y es experiencia para muchos. Entonces, a veces no tenemos los resultados o resultados tan buenos con el plasma rico en plaquetas, justo por esto, porque en el proceso de obtención del plasma rico en plaquetas no lo estamos haciendo adecuadamente y por tanto no tenemos las concentraciones que necesitamos para hacerlo de manera eficiente. Esos son elementos que yo creo que todas las personas que trabajan estas técnicas deben revisar. Deben revisar porque no todas las centrífugas, aunque parezcan iguales, tienen las mismas medidas de rotor, tienen el mismo ángulo de rotor. Entonces, estos son elementos que influyen de manera directa en lograr las gravedades para lograr la separación de los elementos de la sangre. Muchas gracias. Cualquier alguna pregunta que pueda ayudar, excelente. No, ya media hora nomás ha sido. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Alguien más desea participar, por favor? Doctor Alberto, muchas gracias. Doctor, disculpe, justo tengo una duda de la bibliografía que había leído, ya que el doctor lo mencionó. Quería preguntarle la velocidad de revoluciones por minuto, ¿cuánto utilizaría a niveles centrífuga? Porque en la literatura menciona de 3.200 revoluciones por minuto y otra bibliografía menciona de 3.500 revoluciones por minuto durante 15 minutos. Doctor Alberto, te lo acaba de dar la respuesta. Sí, les decía que la velocidad depende de la centrífuga que tenga, que esté trabajando.
Claro. Por eso es importante utilizar la fórmula que puso acá en el chat, porque la centrífuga, hay centrífuga que usted trabaja en dependencia del radio, en dependencia de estos valores que usted está dando, para trabajar con la gravedad. Ya las centrífugas más modernas ya son automáticas. Usted cuando pone la gravedad ya le pone directo las revoluciones que tiene que trabajar y el tiempo. ¿Está bien? Pero es importante, esta fórmula es importante porque a la hora de separar, sobre todo de definir lo que usted quiere obtener, si lo va a obtener en el sedimento o en el sobrenadante, usted tiene que determinar a qué gravedades va a centrifugar. Y protocolos de separación de plaquetas, hay varios, hay muchos protocolos donde primero hacen una primera centrifugación, después separan todo el plasma y con ese plasma entonces realizan otras centrifugaciones para lograr el plasma rico en plaquetas, por ejemplo. Esa es alguna, pero hay varios protocolos. Yo creo que debe usarse el más adecuado para los medios que tenemos en el caso de cada cual. Mirela, lo que te está diciendo el doctor es que Sí, sí, le acabo de ver la fórmula, doctor, ahorita en el chat, pero no lo podía ver. Sí me parece interesante esa fórmula, no la había visto. sí, Pero sí, gracias, yo doctor. llevé el curso muy bueno del doctor Roberto Latorre, médico rehabilitador aquí en Lima. Él pues nos enseñó que cómo medir el diámetro o el radio de nuestras, en el curso cada uno llevaba su propia centrífuga, ¿no? Se enseñó a medir el radio y según ese radio y la fórmula calcular la fuerza G, ¿no? Y esa fuerza G, una vez calculada, te decía, te daba una prox de a cuántas revoluciones debería hacerlo en tu centrífuga, ¿no? Ahora, no hay acá en el Perú, pero ya está viendo entrar los sistemas cerrados, sistemas abiertos, o que son muy populares en Estados Unidos, ¿no? Donde prácticamente tú ya lo único que haces es colocar la sangre en un dispositivo especial y en su propia centrífuga ya te hace todo el proceso y te entrega tu plasma rico en plaquetas, este, sin que tú hayas puesto un dedo en su preparación, ¿no? Lógicamente estos dispositivos pues encarecen el procedimiento, ¿no? Porque es bastante más costoso. Pero vale la pena que estemos atentos a la jugada también porque yo ya se nos ha presentado un doctor que venía de Canadá, traumatólogo, que logró introducir ya a Lima este equipo con unos kits, ya tenía algunos kits él, entonces bueno, no llegamos a nada, pero interesante, ¿no? O sea, el doctor iba a entrarle con fuerza en la parte de propaganda del uso ya de este equipo versus la fórmula manual que hacemos la mayoría, ¿no? O sea, eso también hay que estar pues viendo y mirando. En ese sentido, la proloterapia sigue siendo quizás, como dice la autora, en general, la primera medida, ¿no? O sea, después del ozono, la prolo y después de la prolo, el PRP, ¿no? O también, pues, tu práctica, seguramente aquí hay muchos médicos que basta con el PRP y la prolo y no necesitan usar el ozono, porque ya saben cómo usar que tienen a la mano, pues, ¿no? Entonces, cada quien a lo suyo, ¿no? No sé si alguien más quiere intervenir. Doctor Espinosa, buenas noches. Buenas ¿Me noches, escucha? doctora. Escucho, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. Muy interesante la plática. Felicitaciones a la expositora y felicitaciones a usted por estar siempre a al interés de que todos aprendamos siempre un poco más. Doctor, mire,
justo he terminado una maestría de regenerativas y nos daban un alcance interesante, el uso y las diferencias del PRP y el PPP, que es el plasma pobre. Entonces, el alcance que nos daban era usar el PRP para el intraarticular, para la inyección intraarticular, y el PPP para usarlo en todo lo que son ligamentos, meniscos, colateral medial, colateral lateral, en las tendinopatías infrapatelares. Lo he usado de esa manera y me ha dado excelentes resultados. Entonces, antes desechábamos el plasma pobre, ¿no? Pero en la poca experiencia que estoy teniendo usándolo de esa manera, el paciente tiene muy buena mejoría. Generalmente el esquema que nos han brindado a nosotros es, sí, para el PRP el doble centrifugado, para el plasma pobre un centrifugado simple y el lapso de poner las sesiones es una entre 3 a 4 semanas. La cantidad de veces que se pone es en respuesta al paciente, según su evolución. Puede ser una sola, pueden ser 2, pueden ser 3, hasta 5 colocaciones. Sí, se ha evidenciado que juntar el PRP o el PPP con el ácido hialurónico tiene mejores resultados en el intraarticular. De hecho, yo estoy poniéndolo el ácido hialurónico terminando una secuencia de, por decirte, 3 sesiones de intraarticular de PRP y poner la última sesión de ácido hialurónico, hacer la viscosuplementación. Gracias, Y doctora. con buenos resultados. Sí, también Ahora, la diferencia con la Prolo, perdón que le interrumpa, doctor, es que, por ejemplo, yo he usado Prolo también, pero la incomodidad y el dolor que le causa al paciente es mucha en el post-tratamiento, ¿no? Y evitar que el paciente tome analgésicos, a pesar de que solamente se indica paracetamol si es que el dolor fuera intenso, pero sí las molestias que causa la inyección de la Prolo sí hacen que el paciente a veces no regrese para las próximas sesiones. dato muy interesante tener en cuenta, ¿no? Yo creo que ahí viene la expertise, ¿no? Yo estoy seguro que la doctora Juanita Estrella del Mar también, que yo se la veo que usan bastante su prolo, de alguna manera tienen algún expertise en no producir dolor, pero las veces que yo he hecho prolo, sobre todo la extraarticular, duele. Y, pero es que no, si lo haces una vez a las 500, lógicamente te va a pasar eso, ¿no? Lo que pasa es de que pongas como lo pongas, el Aprolo, por la respuesta inflamatoria tan fuerte que produce, sí ocasiona dolor. O sea, no es que no, No, la técnica no haga la diferencia. necesariamente, doctora, disculpe, porque yo vengo poniendo casi 10 años de proloterapia más, tal vez. Lo que pasa es que hay que ver, ¿no? Por ejemplo, en rodilla podría ser yo, por ejemplo, cuando me dicen, póngame las dos rodillas, ni a balas, le pongo las dos rodillas, le pongo en una sola rodilla y luego la segunda en otro momento. Se le da las Claro, pautas previas y para serle franca, de tanto tiempo que estoy, son muy pocos pacientes que me han venido con dolor post-proloterapia, tanto que incluso muy pocos han llegado a tomar tramadol, ¿no? Con las justas un paracetamol y eso, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que ver también con, yo por ejemplo utilizo agujas delgadas, bien delgadas, porque 27. sobre todo para el extraarticular, no soy de colocar absolutamente todo, porque a veces hay escuelas que vienen, si yo tengo un paciente bien diagnosticado, digamos una OA de rodillas, no le voy a poner en todas las estructuras periarticulares, ¿no? Si no voy dando prioridad o voy viendo dónde está la función, La veo el zona del equilibrio muscular y en base a eso pongo a las estructuras que realmente van a estabilizar. ¿Para qué? Ese es, digamos, mi opinión, ¿no? Por lo menos, no, Y doctora,
lo interesante y dada su experiencia, el volumen, doctora, que usted pone, por decirle, para el periarticular, ¿cuánto de volumen pone? Y en el intraarticular, ¿cuánto de volumen de PRO lo pone? En el intraarticular, doctora, en rodilla, yo llego a poner hasta 10. Y en la Ya. mayoría pongo hasta 10 cc, ¿no? Pongo 7.5 de dextrosa, 1.5 de cloruro y 1 de lido. Les pongo con lido, aunque, por ejemplo, últimamente el Fuerza. doctor Paul decía de que Plancha en el podía piso. ser sin lido el Pero, intraarticular por su acción condrotóxica, pero si es que colocamos bonito, ¿no? Bien colocado, no creo que haya mayor problema. Y en el eje articular podemos poner 0.3 hasta 0.5, ¿no? Por ejemplo, en la pata de ganso yo les coloco por punto más o menos 0.3 y son casi 5 puntos que tomo, ¿no? Pongo ligamento colateral medial, colateral lateral y muchas veces evaluando previamente pongo en el ligamento tibio-peroneo superior, ¿no? Ahora, si encuentro que hay problemas en el ligamento popliteo, lo pongo, pero creo que es bastante doloroso cuando si no hacemos una buena evaluación del equilibrio muscular, de la estabilidad de esa rodilla, por si acaso le ponemos a todo, ¿no? Que hay esa escuela Claro. también, le pincho en el tendón cuadricipital, rotuliano. Pero yo creo que cuando evaluamos bien, se pone lo estrictamente necesario y mis pacientes van muy bien, ¿no? Entonces, y en hombro, Entonces por el problema ha ejemplo, sido el volumen. Ajá. yo pienso que sí, tal vez, porque, por ejemplo, en hombro, casi no tienen dolor, cadera también poco, tobillo incluso he puesto varios tobillos y no he tenido pacientes que me hayan, por ejemplo, enfermeras, les he puesto bastante en el hospital este tobillo y no me venían a pedir descanso médico por su dolor Por y lo- ellas están paradas bastante tiempo, ¿no? Entonces el tema que el error que he estado cometiendo ha sido el volumen. Tal vez el volumen, doctora, porque en realidad en las estructuras o sea, en las zonas de entesis es máximo 0.5, ¿no? No más. Pero intraarticular sí usted puede, yo por ejemplo les pongo y enseño a mis residentes que pongo intraarticular 10, pero si yo noto, voy colocando y noto resistencia, para mí ese es el punto en que ya debo parar. No le doy más de la cuenta. Sí me ha pasado, por ejemplo, que un residente le dio hasta 10 y hubo resistencia y yo hablo con el paciente, porque el paciente también siente la tensión. Yo le digo, en el momento que usted sienta que yo estoy colocando y hay tensión en la articulación, usted me avisa y yo paro ahí. Porque para mí, para ese paciente, eso es lo que contiene esa articulación. No me va a resistir 10. Entonces le pongo 5, 7, pero si es que me aguanta los 10, o sea, yo noto que no hay ninguna resistencia, el paciente no tiene dolor y me dice que no siente ninguna tensión, le meto los 10 intraarticular. ¿Y le indica reposo pospunción? Relativo, doctora. Nunca les indico reposo absoluto y va muy bien. Absoluto. Le digo, baje sus revoluciones, haga menos de lo que debe hacer, pero como le digo, tampoco, por ejemplo, yo sí he tenido mala experiencia con una paciente que era familiar de médico, que me pidió por favor que le pusieran las dos rodillas porque viajaba, y la verdad que yo no quería, pero tanto me insistió que le puse y ya, me tuvo como una semana con dolor, ¿no? Es que no descarga, pues. Entonces, por eso es que yo nunca les pongo ambas rodillas a la vez. No sé Claro, si yo otros tampoco. tienen alguna No, otra no, no. experiencia, sino yo prefiero hacerle primero una rodilla, a los 14, 15 días le hago la otra rodilla y mensual les voy repitiendo en cada rodilla, pero con una diferencia de 2 semanas entre rodilla y rodilla, ¿no? Para evitar eso, o sea, permitirle que haga la descarga en el otro lado, baje un poquito la presión biomecánica o el estrés biomecánico en la articulación que hemos trabajado, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Me ha servido de mucho. Quería comentarte algo, Verónica, acerca del PPP. El doctor Roberto Latorre habló anecdóticamente que hizo un PRP y le puso pobre al nervio y tuvo Ya. como un efecto anestésico, ¿no? Entonces, pero Bueno, se usa, pues muchos usan el PPP de diferentes formas. Yo lo he puesto epidural
cuando hago adhesiolisis caudal para fibrosis por laminectomía, esas cosas, pongo a veces el PRP, le pongo en la raíz y ya cuando estoy en el espacio caudal en sí, les pongo el PPP, el pobre en plaquetas. Un poco siguiendo esta observación anecdótica que hizo el doctor. Para el PPP, sí es lo indicado poner en columna es PPP, para facetas también PPP o PRP, y también el PPP para el perirradicular, ¿no? Entonces, sí son las indicaciones de ambos, ¿no? Yo sí pongo perirradicular, pongo en la faceta y también con muy buenos resultados y disminución del dolor de tipo facetario, por lo menos muy bueno, ¿no? Muy buenos resultados. Eh, Ozono casi no he puesto intraarticular, las veces que he puesto no he tenido muy buena respuesta, no sé si también sea por volumen, por concentración. Esa parte no la he manejado bien. Lo que sí pongo es procaína en los puntos gatillo, por ejemplo, procaína al 1%, con muy buenos resultados, tanto cervicales, dorsales, lumbares, en los sitios de dolor, con muy buenos resultados. Eh, ¿Qué otra experiencia le puedo comentar con el plasma rico? Sí lo activo con gluconato de calcio, sí lo activo, pero lo activo justo en el momento cuando voy a hacer la punción, ¿no? No máximo 2 minutos antes de hacer la colocación, la administración del plasma, ¿no? Y eso yo también estoy de acuerdo. Eso de lo que el ozono active las plaquetas, eso lo han sacado del sombrero del mago que saca los conejos, ¿no? La única, El ozono está comprobado que no es regenerativo, doctor. El ozono, como es antiinflamatorio, sí hay una buena respuesta al dolor, pero no tiene efecto regenerativo como tal, ¿ah? Es lo que yo he leído, ¿no? ok, sí, puede ser. Puede ser, la única validez que le veo al ozono en cuanto a activar plaquetas es que las concentraciones altas son antisépticas, ¿no? Con las que se utiliza Claro. para activar el ozono, pero de ahí a decir que active las plaquetas, creo que hay mucho por hablar por ahí. Ya creo que hemos rebasado el tiempo. Verónica, muchas gracias. Dante, doctor Alberto, Juanita, muchas gracias por su discusión. Qué bueno que este tipo de charlas se den no con pretensiones, o sea, no somos muy pretenciosos en cuanto a quizás a la experiencia de los ponentes, pero ellos, siendo residentes, te sacan muy buenas slides, muy buenas diapositivas. Yo creo que también es algo bueno para ellos en el sentido de que los afianza, los pone sin miedo a enfrentar público amplio y creo que se defienden muy bien en sus presentaciones. Me alegra mucho porque eso significa que están leyendo y están aprendiendo. Quizás no se dediquen a dolor, pero si alguien les habla por ahí de plasma rico en plaqueta, pues van a saberlo muy bien de qué cosa les están hablando. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo mes. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.